La familia Rockefeller es conocida por ser la élite más poderosa y reconocida de todo el planeta, ya que sus miembros han tenido un gran protagonismo en el mundo empresarial y político de Estados Unidos. Sin embargo, para que esta familia lograra tener el poder y el control de gran parte de la economía mundial, tuvo que existir un hombre que construyó el más grande imperio de negocios en la Tierra a principios del siglo XX. Un hombre llamado John Davison Rockefeller, una figura histórica muy controvertida e interesante, y un hombre del que te hablaré en el día de hoy. Así que sin más que decir, ponte cómodo y disfruta del video. John D. Rockefeller es recordado como uno de los capitalistas más importantes de la historia estadounidense. Fue a la vez el hombre de negocios más admirado y al mismo tiempo más odiado en su país, considerado incluso como uno de los grandes varones ladrones de la edad dorada de la industria en los Estados Unidos. Este hombre fue un empresario, inversor e industrial estadounidense de la industria petrolera, llegando al punto de monopolizarla, convirtiéndose, para muchos, en el hombre más acaudalado de la historia mundial. Sus logros empresariales son tan destacables como controvertidos, pues mediante astucia, ingenio y mucha dedicación ascendió en el mundo empresarial y levantó un extenso imperio que se extendió hasta un punto que ninguna otra empresa en la historia ha logrado alcanzar hasta nuestros días. Señalado por sus prácticas monopolistas, fue denunciado por periodistas e investigadores, y a la larga el gobierno de los Estados Unidos tuvo que enfrentarse a él, logrando llevarlo ante los tribunales, y consiguiendo tras años enteros de litigios que se dictara la separación de su gigantesca compañía petrolífera, separación que tardó mucho tiempo en materializarse después de ser dictada. Lo que es una realidad es que Rockefeller hasta ahora es el único caso de un empresario que llegó a construir un monopolio puro, y de hecho marcó en profundidad el desarrollo de la industria petrolera a nivel mundial. Pero antes de hablar de todo esto, primero tenemos que viajar hasta sus orígenes, en Richford, Nueva York, el 8 de julio de 1839. Su familia era de clase media, descendiente de inmigrantes alemanes. Su madre, Elisa, era una mujer muy organizada y dedicada a atender a su familia. Y su padre, William Avery Rockefeller, un vendedor ambulante, que, entre otras cosas, afirmaba poder curar el cáncer con sus pócimas, y cobraba a sus clientes hasta $25 por tratamiento. John veía a su padre viajar de pueblo en pueblo durante meses, y luego regresar a casa con importantes sumas de dinero en los bolsillos. Su madre, Elisa Davison Rockefeller, era una mujer muy religiosa, que inculcó en su hijo la pasión por el trabajo, el ahorro y la ayuda a los demás. Con tan solo 12 años, John había logrado ahorrar $50 trabajando para sus vecinos y criando pavos para su madre. Sería su propia progenitora la que le instó a que prestara $50 al 7% de interés a un granjero vecino suyo, pagaderos en un año. Rockefeller confesaría más tarde que cuando por fin el granjero le devolvió el préstamo junto con los intereses, decidiría que el dinero trabajara para él, y no él para el dinero. Cuando tenía 14 años se trasladó con su familia a Cleveland, Ohio, donde a los 16 tuvo su primer trabajo en la empresa Hewitt & Turtle, como contador asistente. A los 20 años Rockefeller había prosperado bastante bien en su trabajo, y ya ganaba $600 al año. Pero eso no era suficiente para él, y pidió un aumento de sueldo, algo que le fue denegado. Fue entonces cuando empezó a pensar en montar su propio negocio. Junto a un británico llamado Maurice Clark, John creó una empresa comisionista al por mayor de productos agrícolas con los $1000 que había podido ahorrar fruto de su trabajo. Pero para poder establecerse por su cuenta necesitaba otros 1000, por lo que recurrió a su padre, que se los prestó, pero obviamente a un 10% de interés. Aquí es donde vemos que la familia curtió bastante bien al joven Rockefeller en el mundo de los negocios. Al cierre del primer año, su compañía ya había recaudado $4400, hechos que nos demuestran que desde joven John tuvo predisposición al enriquecimiento, algo muy común dentro de la religión protestante, concretamente de la Iglesia Bautista. En 1861, durante la Guerra de Secesión, los precios de los cereales se dispararon en todo el país, y con ellos las comisiones, gracias a la gran oleada de pedidos que realizaba el Ejército Federal. Pero lo que realmente iba a cambiar la vida de Rockefeller sería un hallazgo que había tenido lugar en la ciudad de Titusville, Pensilvania. El perforador Edwin Drake había encontrado petróleo. Este descubrimiento desencadenó un frenético boom en el noroeste de Pensilvania. Edwin Drake trabajaba para la Pennsylvania Rock Oil Company, un grupo de inversores de New Haven, Connecticut. Un químico de la Universidad de Yale analizó una muestra del crudo extraído en Pensilvania y determinó que ese petróleo era de muy alta calidad, y que una vez refinado podían obtenerse una gran variedad de productos. Fue entonces cuando el químico inglés Samuel Andrews convenció a Rockefeller para que invirtiera en una refinería que tenía proyectada, y en 1863 nacería la empresa Andrews Clark & Co., pero el proyecto fracasó.
A pesar de este revés, Rockefeller no se detuvo y pidió un préstamo para fundar la Rockefeller and Andrews en 1865. Y cabe destacar que un año antes, en 1864, John se había casado con Laura Spelman, con quien tendría 5 hijos quienes serían los sucesores de la dinastía que estaba formando su padre. Cuando acabó la guerra civil, Estados Unidos entraría de lleno en la era industrial, y ahí estaba Rockefeller, para aprovechar a fondo esa oportunidad. Con el desarrollo del ferrocarril y con una economía que demandaba cada vez más queroseno, Rockefeller compró a los hermanos Clark su parte de la refinería, incorporó nuevos socios y amplió el negocio. Para esto tuvo que solicitar una enorme cantidad de préstamos, pero la clave fue reinvertir todas sus ganancias en el negocio, para hacerlo aún más próspero. Además, todas las medidas que tomó resultaron muy acertadas para aumentar la eficiencia de la empresa. En 1866, John incorporó a su hermano William a la sociedad, y ambos construyeron otra refinería en Cleveland, a la que le llamaron Standard Works. John Rockefeller puso al mando de su oficina de Nueva York a su hermano William, como encargado del negocio de exportación, una parcela que con el tiempo se revelaría mucho más fructífera que el negocio a nivel nacional. Ya con un nombre dentro de la industria del petróleo, con 31 años de edad, en 1870 fundó Standard Oil, con un capital de $1 millón, y se nombró a sí mismo el presidente. El nombre de la compañía, que en español significa petróleo normal, se originó porque había muchas quejas de que el queroseno era muy peligroso e inflamable, y él se preocupó por sacar una fórmula estable, dándole una imagen estándar a su producto, que era tan demandada en ese entonces. Además, fue la primera compañía que descubrió el potencial de la gasolina para los motores. Gracias a su prestigio y a sus relaciones con diversas compañías ferroviarias, obtuvo unos precios excelentes para el transporte de sus productos, a cambio de garantizar a estas empresas unos volúmenes que no estaban al alcance del resto de sus competidores. Por ese motivo, y para evitarse problemas con la competencia, Rockefeller hizo varios intentos de crear una especie de consorcio en el que tuvieran cabida todas las refinerías de la región. Para conseguir su adhesión, ofrecía grandes descuentos en las tarifas ferroviarias, pero las que se negaban a colaborar sufrieron graves dificultades económicas, incluso hasta el punto de llegar a arruinarse. Una declaración muy famosa de Rockefeller fue la siguiente: vamos a comprar todas las refinerías de Cleveland. Les daremos a todos la oportunidad de incorporarse. Los que se nieguen se hundirán. Si no nos vendes tu propiedad, esta se hundirá. Por lo que desde este momento se comenzaban a ver sus prácticas maquiavélicas para tener un control monopólico en su negocio. La huella de la empresa se hizo más grande mediante la compra de sus competidores, no solo los más cercanos, sino también en otras regiones, persiguiendo la ambición de ser el único jugador de la industria, tanto en los Estados Unidos como en el mundo entero. En menos de 4 meses, la empresa del magnate había absorbido a 22 de sus 26 competidores, en una operación que ha pasado a la historia como la masacre de Cleveland. Y fue hasta ese momento cuando el millonario sintió tanto el rechazo de la población como el de la prensa, que le reprocharon esas prácticas empresariales poco éticas. En 1890, el Congreso aprobó la ley Sherman antimonopolio, y la Standard Oil Company fue declarada un monopolio ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Ohio ordenó su disolución, pero a pesar de esto, los días de abundancia para Rockefeller estaban muy lejos de haber llegado a su fin. Como siempre, un paso adelante, Rockefeller había disuelto la corporación en empresas más pequeñas y permitió que cada una de estas propiedades, bajo su tutela, fuera manejada por otros ejecutivos, por lo que la jerarquía global de Standard se mantuvo intacta, aunque las decisiones eran tomadas por una junta directiva, y Rockefeller mantenía el 30% de las acciones de todas ellas, por lo que su fortuna también se mantuvo intacta, e incluso se incrementaría en los años siguientes. Apenas 9 años después de que la gran compañía se rompiera en más de 35 pedazos a causa de la legislación antimonopolio, las piezas se volvieron a juntar de nuevo en un holding en 1911. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que esta nueva entidad violaba la ley antimonopolio Sherman, por lo que fue obligada a disolverse de nuevo. Las ambiciones monopolísticas de Rockefeller, fundadas en su deseo por superar a cuanto industrialista hubiera en Estados Unidos, lo convirtieron en una persona despiadada, que exigía mucho de las personas que trabajaban para él. Se dice que en esa época las condiciones del trabajador promedio de la Standard Oil eran muy precarias y se consideraban como víctimas de explotación. De ahí del que muchos aún consideren a John D. Rockefeller como un malvado, o ese tipo de empresario que no debería existir. En la cima de su poder y riqueza, la salud de Rockefeller empezó a decaer, y a los 53 años, aquejado de diversas dolencias digestivas, dejó a un lado la actividad empresarial, limitándose a dedicar su tiempo única y exclusivamente a incrementar su riqueza con diversas inversiones.
A partir de aquel momento, y con la ayuda del clérigo baptista Frederick Taylor Gates, impulsó un gigantesco sistema filantrópico, que culminaría con la creación de la Fundación Rockefeller. Sus proyectos abarcaron la construcción de universidades, centros de investigación médica e incluso donó más de $500 millones para obras benéficas. John Davison Rockefeller murió a los 97 años de edad, siendo considerado el creador de la industria petrolera tal como se le conoce hoy en día. Y de hecho, las grandes compañías actuales como Exxon, Chevron o ConocoPhillips descienden de la Standard Oil Company, creada por el magnate, y varias de ellas siguen siendo controladas por la familia. Este hombre es considerado como el hombre más acaudalado de la historia mundial, y es el fundador de la mítica familia de millonarios que aún persiste hoy en día, con su mismo apellido y poder económico. Un hombre que podría definirse sin escrúpulos, pero que sin heredar nada logró crear un emporio, y una de las dinastías familiares más poderosas de todo el planeta. ¿Qué opinas acerca de la historia de John D. Rockefeller? ¿Te pareció ética su manera de hacer negocios? Me encantaría conocer tu opinión en la cajita de comentarios. Y si el video te gustó, no dudes en darle pulgar arriba y compartirlo con tus amigos. Cuídate mucho y hasta pronto.